Es médico, cirujana y partera egresada del Instituto Politécnico Nacional. Es médica residente de cuarto año de psiquiatría aquí en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. También parte de su formación académica, tomó un seminario en urgencias médicas, también tuvo un curso de prevención de la conducta suicida en grupos vulnerables. También ha sido profesora adjunta del curso de diagnóstico y tratamiento de los principales trastornos mentales por telementoría aquí en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez en el 2024 y del curso Urgencias Psiquiátricas en el 2025. También ha sido ponente en el tema de promoción de la salud mental y síntomas de alerta dirigido al personal de la Secretaría de Seguridad Pública, ponente en los temas de examen del estado mental, farmacología básica e intervención en alteraciones en el estado de ánimo. El día de hoy nos va a acompañar con el tema de depresión moderada y démosle la más cordial bienvenida, por favor. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Ahí, ya me escucho. Bueno, pues buenas tardes a todos. Un gusto estar acompañándolos aquí. Ay, mejor me voy a mover, si no les voy a obstruir un poco la vista. Bueno, entonces, pues vamos a entrar a este siguiente tema, que es la intervención para la depresión moderada grave. Y pues bueno, primero necesitamos conocer qué es la depresión. Seguramente todos lo hemos escuchado alguna vez, incluso tal vez la pudimos haber padecido. Y ya como una definición, pues la depresión es un trastorno de salud mental en donde la persona va a experimentar un estado de ánimo deprimido, el cual puede incluir ánimo triste o la tristeza, estar muy irritable o tener un sentimiento de vacío. También debe de estar acompañado de una pérdida del disfrute o del interés en actividades que si alguno tiene, alguno tiene alguna formación en salud mental, puede saber que este término también se le conoce como anedonia. Y esto es muy importante saber que debe de estar presente casi todos los días, la mayor parte del tiempo, por lo menos 2 semanas. Entonces, es importante porque pues creo que todos en algún momento hemos estado tristes por alguna situación de la vida. Es algo normal, es algo natural de ser humano sentirse triste, pero para cumplir ya la definición de depresión, pues debe de tener esta temporalidad, ¿no? Por lo menos 2 semanas y estar presente la mayor parte del tiempo. Y bueno, ¿por qué es importante mejorar la atención en la salud mental para la depresión? Primero porque su prevalencia es muy alta en todo el mundo, es alrededor del 5%, es de hecho el trastorno mental más prevalente en todo el mundo, entonces pues es sumamente importante darle un tratamiento y un apoyo adecuado y oportuno. Algo de manera general se ha dicho que afecta más a mujeres que a hombres, ¿no? Esto realmente no lo podemos saber así por todas las cuestiones culturales, ¿no? Que muchas veces llevan a los hombres a no expresar sus sentimientos, entonces realmente no lo sabemos, pero por lo menos reportados o que se le brinda el tratamiento, pues se le brinda tratamiento más a las mujeres que a los hombres. También en el periodo posparto pues es altamente prevalente, aproximadamente el 10% de las mujeres posparto pueden tener depresión posparto, lo cual puede intervenir demasiado en su pronóstico, tanto de ella como del bebé, ¿no? Porque puede intervenir en su desarrollo. Perdón, ¿hay una pregunta? Ah, ok. Sí. Si se pueda arreglar un poquito, se ve un poco borroso para los presentes. Bueno, sí, se puede. Si no, continuamos. Bueno, mientras si se arregla o no, pues continuamos. Y pues también es muy importante porque el suicidio es una de las causas más importantes que hay en el mundo de muerte. Es la 4ª causa más importante en los individuos de manera general mundial de 15 a 29 años, ¿no? Que es la edad que pues están desarrollando apenas los jóvenes, entonces es muy importante poderle brindar apoyo, aunque también pues ya lo verán más adelante, no todas las personas que se suicidan estaban deprimidas, ni todas las personas con depresión se van a suicidar, ¿no? Pero pues es importante saber este dato también. Y bueno, en México se ha calculado que más o menos la prevalencia para depresión en adultos es del
11.3 y en adultos mayores de 38.3, o sea, son prevalencias muy altas, por lo que para nosotros y la población que atendemos cobra aún más importancia poderle brindar una buena atención de salud mental en la depresión. Bueno, estoy intentando pasarla. Ok, bueno, aquí se movió un poquito, pero también retomando un poco de por qué es importante. En cuanto a las comorbilidades con otras enfermedades, pues se ha visto que sobre todo en enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, el VIH, pues hay una alta prevalencia aún más, en doble, triple que la población general para tener depresión, y está relacionado con fallas en las metas terapéuticas. Entonces, en estas poblaciones con enfermedades cardiovasculares, diabetes, depresión, dolor crónico y VIH, cobra mayor importancia el investigar datos de depresión, sobre todo si es un paciente a lo mejor que no está respondiendo bien al tratamiento, si no se está pegando del todo al tratamiento, ver qué más está sucediendo que está influyendo en su enfermedad de base. Y justo en el 2009, bueno, ya está un poquito viejo ese estudio, pues se hizo una relación como en las enfermedades médicas no psiquiátricas y la depresión. Y este estudio se realizó en 70 países y como podemos ver, pues, tienen prevalencias muy altas, ¿no? Aquí marcan como el más alto la tuberculosis, con un 46%, pacientes que viven con VIH en 44%, pero pacientes con cáncer, hipertensión, diabetes, infarto al miocardio, o sea, en general, pues enfermedades crónicas que van a provocar un cambio en la vida normal del paciente, un cambio a lo mejor en su estado de salud y pueden vivirlo como un duelo, pueden repercutir mucho en su salud mental. Para conocer un poco de la fisiopatología, pues realmente no está al 100% clara. Se dice que hay muchos factores que pueden incrementar el riesgo de desarrollar una depresión. Por ejemplo, se habla del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que sabemos que se activa ante situaciones de estrés, y entonces esto provoca toda una cascada hormonal que puede llevar a un desequilibrio emocional, ¿no? Va a repercutir tanto en circuitos cerebrales como la transmisión, en la neurotransmisión, y al final de cuentas puede generar una disminución en la neurogénesis y plasticidad, además de que este mismo estado pues va a llevar a un estado proinflamatorio, que si alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de ver ahorita como más sobre la fisiopatología de la depresión, van a ver que se habla de un estado proinflamatorio. Y algo es importante saber es que como la depresión afecta a múltiples sistemas y circuitos cerebrales, en un inicio tal vez llegaron a escuchar que afecta la serotonina, ¿no? Y que es una desregulación de la serotonina. Ahorita ya más actualmente vemos que realmente es de todas las monoaminas, de todos los neurotransmisores, de mayor o menor medida. Por lo tanto, pueden tener muchas otras repercusiones, no solamente en el estado emocional. ¿A qué me refiero a esto? Que estar deprimido no es solo estar triste o no es solo sentirse mal, sino también puede tener muchas otras repercusiones como síntomas cognitivos, síntomas motores, síntomas neurovegetativos, en la memoria, regulación emocional. Entonces, realmente la depresión es todo un síndrome que conlleva muchísimos síntomas más que estar triste. Pero pues de manera general, para que cumpla los criterios de depresión deben estar presentes el ánimo triste, que también decíamos que puede tener irritabilidad, un sentimiento de vacío, y la disminución del interés o placer, que hablábamos de la anedonia, y estos síntomas deben de estar presentes al menos 2 semanas y también deben de representar un cambio en el funcionamiento normal del individuo, ¿no? Porque tal vez pues haya personas que por su personalidad a lo mejor tienden a ser un poquito más pasivas, un poquito menos expresivas, entonces debe de notarse ese cambio para poder hablar de depresión. Pero bueno, como les decía, no son los únicos síntomas que vamos a encontrar en un paciente deprimido.
sino que puede haber muchas otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo repercusiones en el peso. De manera general les puede dar disminución en el apetito, que por lo tanto repercute en su peso como una pérdida, aunque también pues en algunos pacientes sucede que les puede dar ansiedad y pueden presentar atracones y entonces aumentan de peso o bien aumenta el apetito. Esto ya es algo un poquito menos habitual. Por lo general disminuye el apetito. También pueden tener insomnio, ya que pues la salud emocional es importantísima en toda la vida, y algo que repercute muy fuertemente es el sueño. O sea, el no poder dormir puede generar síntomas emocionales, ¿no? Y también los síntomas emocionales generan problemas para dormir. Entonces, por lo general llegan a presentar insomnio y en el día un hipersomnio, o sea que duermen demasiado, pero en general el problema que se presenta es el insomnio. También en general llegan a tener retraso psicomotor, o sea que se notan un poco más lentos de lo habitual, y en algunos pacientes pues pueden estar un poquito más agitados o con muchos movimientos o muy inquietos, o sea, estos pacientes que están moviendo todo el tiempo las piernas, las manos, esa también puede llegar a suceder. De igual manera, la fatiga o pérdida de la energía, ideas de culpa y minusvalía, sobre todo esto es muy importante como explorar como qué tanto se siente culpable. Por lo general se pueden llegar a sentir culpables por sentirse mal. También por lo general la depresión va desatada, por así decirlo, por algún otro evento de la vida, ¿no? Que fue demasiado fuerte para la persona, y entonces muchas veces va relacionada esta idea de culpa con ese evento estresante previo a la depresión. La minusvalía, que es un poco relacionado como en autoestima baja, como no sentirse suficiente, no sentirse que tiene las capacidades de hacer las cosas. También en la parte cognitiva, pues en general disminuye la capacidad de concentración, por lo tanto, pues el paciente puede sentir que su atención no es tan buena, que se distrae fácilmente o que se le olvidan las cosas, y no tanto porque tenga una demencia o algo así, sino no pone atención en lo que está sucediendo y por lo tanto pues no se queda registrado en la memoria. Y ya en casos más graves pues puede llegar a tener ideas de muerte, ideas suicidas, incluso otros síntomas de mayor gravedad como síntomas psicóticos o síntomas catatónicos, que en un momento más los vamos a abordar. Ni me peiné de venir para venir. Acá está tu cepillo, además de su cepillo los aceiticos. Sí. Ya cambió, gracias. Y bueno, creo que ya lo habían abordado un poquito con el doctor César, pero para recordar que en niños y adolescentes la presentación de la depresión se da de forma diferente, sobre todo pues por la capacidad o incapacidad que pueden tener los niños para poder expresar de forma efectiva sus emociones, ¿no? Entonces se expresan de otras formas. Van a variar según la edad. En general van a presentar irritabilidad, pero algo que puede llamar la atención son niños que tienen síntomas somáticos que no mejoran ante tratamiento. En general los síntomas gastrointestinales son los que en ocasiones sucede que el niño en realidad está deprimido. En niños pequeños se puede evidenciar la dificultad para comer o dormir. Ya niños más mayores que son escolarizados, problemas en el rendimiento escolar o que no quieren jugar o hacer las cosas que antes realizaban. Y en adolescentes, ellos si bien ya pueden expresar un poquito más esta parte de la tristeza, pero también pueden expresar que se sienten muy aburridos, como que nada los satisface o que no se sienten capaces de realizar sus actividades normales. ¿Le podríamos pasar, por favor? Y bueno, como les decía, esas son las manifestaciones que por lo general podemos ver en pacientes con depresión, pero hay algunos que pueden tener síntomas atípicos. Gracias. Esto es importante valorarlo, sobre todo porque si están presentes... Ay, ahora ya funciona de más. Bueno, aviso ya no hay. Si están presentes, debemos de considerar que el paciente podría tener un trastorno bipolar, ¿no? Hablábamos que por lo general había disminución del apetito,
¿no? O sea, el incremento del apetito no es lo común, por lo tanto el aumento de peso tampoco, la hipersomnia tampoco, y que tenga episodios recurrentes de depresión desde temprana edad también es algo que debe de llamar la atención. Entonces, si en algún momento localizan o identifican un paciente que pueda tener alguna de estas características, hay que interrogar de forma propositiva la posibilidad de que tenga un trastorno bipolar. Pues el trastorno bipolar no es como tal el objetivo de esta plática, pero necesitamos saberlo como un diagnóstico diferencial. Entonces debemos de preguntar si hay algún antecedente de manía. Y bueno, ¿qué es la manía? De forma general podríamos decir que es lo contrario de la depresión, que está en el otro polo, ¿no? O sea, en este espectro bipolar, que son dos polos, de un lado está la depresión y en el otro la manía. Y es un estado de ánimo elevado, expansivo o irritable. Hay un incremento en la actividad y los que conocen a la persona, sobre todo, la ven anormal, ¿no? O sea, aunque a lo mejor en esta parte de la personalidad sea alguien como bien activo, que le gusta ser muy sociable, o sea, los demás deben de notar esta diferencia. Y bueno, este es un cuadro como para diferenciar un poquito más de cómo es la depresión y la manía. Por ejemplo, en el estado de ánimo, en la depresión hay una tristeza profunda, sentimiento de vacío y desesperanza, mientras en la manía pues son eufóricos, están exaltados y pueden tener una irritabilidad extrema. En el nivel de energía, en la depresión, por lo general pues baja energía, en la manía una energía excesiva. La motivación, en la depresión pues ya habíamos hablado que está baja, hay anedonia, y en cambio en la manía pues son muy impulsivos, como que tienen mucho interés en hacer cosas nuevas, están aumentando su planeación en cosas que a lo mejor no son ni siquiera posibles. En su pensamiento, por lo general en la depresión, pues los pensamientos son lentos o tienen esta dificultad para concentrarse, poner atención en la memoria, y en la manía, por el contrario, pues los pensamientos son muy acelerados, o sea, también van a tener dificultad para concentrarse, pero en vez de tener los pensamientos lentos, o sea, van a estar hablando de una cosa a otra, y pues no, ni se les va a entender en algunas ocasiones. La autoestima, pues en la depresión por lo general es baja, y en la manía tienen una autoestima inflada, incluso pueden tener ideas de grandiosidad, ¿no? Que son estas ideas a veces ya muy extremas, como que se creen en Jesús, se creen en Mesías, esas ya muy extremas, pero también pueden sentirse como más importantes que los demás, como los reyes del mundo, qué sé yo, ese tipo de ideas. En el sueño, en la depresión hablábamos del insomnio, la hipersomnia, y en la manía algo muy característico es que hay disminución de la necesidad del sueño. O sea que el paciente siente que no necesita dormir, no necesita descansar, que es diferente al insomnio, ¿no? Que no pueden dormir, pero el paciente tiene esa necesidad de descansar. En la conducta social, la depresión tienden a estar aislados, y en la manía pues la conducta es excesiva e incluso inapropiada. En el apetito hablábamos de la depresión, está disminuido, en la manía aumenta el apetito por lo general, y pues el riesgo que representa la depresión es que pueda evolucionar a una depresión grave y presentar pensamientos de muerte y suicidas, o incluso llevar a cabo algún intento suicida, ¿no? En cambio en la manía pues ese tipo de ideas son raras, más bien el riesgo es de que las conductas impulsivas lo lleven a hacer algo muy inapropiado o que tenga gastos excesivos. Entonces ahí también se modifica como las intervenciones que debemos de hacer en cada uno de ellos. Y bueno, también la depresión pues puede durar de 2 semanas a meses, o sea, incluso si ya se vuelve una depresión crónica mucho tiempo, y la manía dura mínimo 7 días y algunas semanas. O sea, eso sí es un episodio mucho más limitado. Las de 1 gramo a lo mejor. ¿Y cómo vamos a evaluar la gravedad de la depresión? Pues necesitamos ver tanto los síntomas como la funcionalidad y la duración, pero de forma general lo que nos va a ayudar más a identificar cuál es la gravedad de la depresión es la funcionalidad.
¿Y yo qué hago? Cuando hablamos de una depresión leve, pues sí hay síntomas depresivos, pero pobre afectación funcional. O sea, el paciente puede llevar prácticamente su vida normal, a pesar de sentirse triste, sentirse sin ganas de hacer las cosas. Él trabaja, estudia, hace todo como si no tuviera depresión. O bien, sí le puede tener algún efecto, pero esto no repercute realmente o no en gran medida en su funcionamiento normal. Ya en la depresión moderada ya hay una mayor afectación. Ya pues sí, a lo mejor hay algunos días en los que no se puede levantar para ir a trabajar, ya tiene algunas fallas en sus trabajos, en sus tareas, pero todavía puede, aunque sea un poco, funcionar como de forma normal. Y en la depresión grave, pues ya la intensidad de los síntomas ya genera un gran malestar, ya no es manejable por el paciente, ya interfiere demasiado en su funcionamiento, incluso puede llegar a tener otros síntomas de gravedad, como son los síntomas psicóticos o intentos suicidas, ideas de muerte y suicidas, ¿no? Pero por lo general ya en la depresión grave no pueden realizar sus actividades normales o incluso abandonan trabajos, abandonan escuelas, o sea, ya interfiere por completo en su vida normal. Entonces lo que nos debemos de preguntar es si la persona tiene dificultades para llevar a cabo las actividades cotidianas, escolares, domésticas o sociales. Porque pues yo me estaba enfocando mucho como en la escuela y el trabajo, pero también hay que ver su entorno social, ¿no? Sus labores que realiza todos los días de forma habitual, tanto las domésticas como las de autocuidado, a ver si algo de eso está afectado. Y pues en la depresión moderada grave existe un deterioro significativo en la vida diaria, que son pues estos tipos de depresión a los que nos estamos enfocando en esta plática. Y necesitamos pues hacer esta parte del diagnóstico diferencial con otros trastornos mentales y enfermedades médicas no psiquiátricas, pero en cuanto a los trastornos mentales hay que diferenciar con la psicosis en caso de que tenga algún síntoma psicótico, trastornos de ansiedad, porque pueden llegar a tener también ciertos síntomas afectivos, aunque la comorbilidad es muy alta, entonces también puede ser que tenga depresión y un trastorno de ansiedad. Los trastornos de personalidad también habría que diferenciarlos, sobre todo si es algo que viene sucediendo por mucho tiempo, como muy cíclico, tal vez podría tratarse de un trastorno de personalidad. Algo que les hablaba del trastorno bipolar, que es muy importante poder identificarlo, saber si tiene uso de sustancias psicoactivas y el duelo. Aquí se voy a poner un especial énfasis, porque pues hay que identificar si el desencadenante es una pérdida, ¿no? La pérdida puede ser un familiar, puede ser un trabajo, una pérdida económica, porque podría ser que la persona solamente esté respondiendo a esa pérdida, ¿no? Y se esté adaptando como a esta nueva situación. Si se trata de un duelo, pues por lo general no damos tratamiento. Ya si, ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿no? Si ya lo vemos demasiado severo, se agregan otros síntomas, pues muy probablemente era una depresión a la cual se le agregó un duelo, o ya un duelo que se complicó y se convirtió en una depresión. Pero de forma general, pues a los duelos no les damos tratamiento, un tratamiento farmacológico, un tratamiento psiquiátrico, sino un apoyo, ¿no? Ayuda a la persona para que pueda adaptarse a esta nueva situación y aceptar y elaborar esa pérdida. Pero bueno, también es importante diferenciar que si ustedes ven alguna gravedad, por ejemplo un síntoma psicótico o algo que es demasiado grave, que no entienden muy bien de dónde proviene o no están muy seguros que sea depresión, pues también derivarlo al personal especializado. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales de enfermedades no psiquiátricas, pues necesitamos valorar si el paciente tiene algún dato de una enfermedad endocrinológica, sobre todo creo que ya se mencionaba del hipotiroidismo, que puede dar síntomas muy similares a la depresión, pero también en pacientes con síndrome de Cushing, también por toda la afectación en el eje hipotálamo hipófisis adrenal, también puede dar síntomas similares a la depresión. En enfermedades inmunológicas como el lupus, por ejemplo, cuando pueden tener síntomas neuropsiquiátricos, enfermedades neurológicas, oncológicas, cardiovasculares. Por ejemplo, en los oncológicos hay ciertos
quimioterapias que pueden dar síntomas depresivos, ¿no? Entonces, la idea de poder ver esto es que identificar si en la persona puede existir algún otro factor físico que esté condicionando los síntomas de depresión y tratarlos en todo caso. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta? Pues con el examen físico, ¿no? Sobre todo pacientes que tienen alguna enfermedad médica no psiquiátrica pueden tener síntomas somáticos muy fuertes, muy evidentes, que no mejoran ante el tratamiento. En la primera evaluación, haciéndole los signos vitales, podemos ahí con el simple hecho de hacer eso ver que a lo mejor está hipotenso, está hipertenso, está bradicárdico, o sea, algo que pueda detonar que nos dé la sospecha de que algo más está sucediendo, y también en el examen físico. Y bueno, el objetivo pues de todo esto y de ver la guía es que puedan identificar a personas que tengan una depresión moderada grave, ofrecer apoyo psicosocial a través de psicoeducación y ayuda para abordar los factores psicosociales del estrés, para aquellos que tengan la capacidad de prescripción de medicamentos, poder prescribir antidepresivos a personas adultas y proporcionar un seguimiento regular, ¿no? Y aquellos que pues no tengan esa capacidad, pues saber cuándo un paciente necesita ya ese tratamiento para poder derivarlo con el profesional que corresponda. Y ayer estaba esperándola allá afuera. Y lo primero que deben de saber es que siempre ante cualquier situación, ante cualquier paciente, debemos de fomentar un ambiente de comunicación y confianza. Esto se puede hacer primero sin apresurar la entrevista y dar el tiempo necesario para que el paciente exprese cómo es que se siente, ¿no? No interrumpirlo, dejar que siga hablando, escucharlo atentamente, escuchar lo que dice, demostrarle que entendemos los sentimientos y pensamientos. En muchas ocasiones solo con demostrarle como un poco de empatía es suficiente para que el paciente exprese cómo se siente, ¿no? A lo mejor si dice que se siente triste o lo vemos llorando, podemos decir, entiendo que se sienta triste, ¿no? Veo que se siente triste, como de cierta forma hacerle ver que estamos entendiendo cómo se siente. Hay que mostrarle interés y respeto a lo que nos está diciendo, o sea, no emitir juicios, tomar con seriedad lo que nos está diciendo, ¿no? Y preguntar de la comprensión del paciente sobre sus problemas, ¿no? Eso también hay que ver, y sobre esto que me cuenta, cómo se siente, ¿no? O qué lo hace sentir. ¿Usted cree que esto puede afectar un poco su salud emocional? O sea, para tratar de ver cómo ve el paciente, cómo está repercutiendo desde su punto de vista todas las situaciones que le han pasado. Y bueno, vamos a empezar un poco a ver el algoritmo. Entonces, el algoritmo tiene como objetivo que podamos identificar si la persona sufre de depresión, ver si hay otras explicaciones para los síntomas, por ejemplo, algún trastorno físico, ya lo platicábamos, si hay posibilidad de que tenga algún otro trastorno mental prioritario y necesitamos evaluar, y también debemos de evaluar si hay existencia de manía para hacer el diagnóstico diferencial y descartar pues que se trate de un duelo. Y también vamos a aprender acerca del manejo con los protocolos para la depresión, para un episodio depresivo en trastorno bipolar y grupos especiales, así como las intervenciones psicosociales y farmacológicas que podemos realizar. Entonces, como decía, pues es muy importante identificar si hay algún otro trastorno mental asociado de los prioritarios que van a estar viendo durante todo este curso, pero uno que cobra mucha importancia es el abuso de sustancias. Entonces, esto es algo que se debe de preguntar de forma propositiva. Siempre preguntar si consume alguna sustancia y, en caso de que sí, el patrón de consumo. O sea, el inicio, cada cuando lo consuma, la cantidad, cuándo fue la última vez que lo consumió, y muy importante, por qué lo consume, qué le da la sustancia, qué efecto le consume, qué es lo que busca al consumir esa sustancia, que muchas veces ahí puede salir a
lucir el síntoma de depresión. Y muchas veces dicen, lo consumo para disminuir el malestar emocional. Bueno, a lo mejor no lo dicen así, a lo mejor dicen para no sentirme triste, ¿no? Para olvidarme de mis problemas. Había una pregunta por aquí. Precisamente lo último que acabas de decir, hay pacientes que, bueno, tengo un paciente que dice que él no tiene depresión, ¿no? Y precisamente el alcohol es como la manera donde pues se libera, según dice él, ¿no? Yo me libero y ya puedo ser yo, porque en la vida normal es como que todo es complicado. O sea, expresa esta parte que tú acabas de decir. Entonces también, ¿cómo diferenciamos esta parte donde el consumo de alcohol efectivamente lo está llevando a una depresión o está huyendo de la depresión? ¿Cómo diferenciamos eso? Gracias. Bueno, creo que aquí lo que es importante para ustedes saber es aprender o identificar más bien si hay depresión y el abuso de sustancias. Ya como qué vino primero o qué vino después, ya es algo que lo podría ver más bien un especialista, porque es mucho más complicado. Entonces el objetivo es aprender a identificar si hay depresión y consumo de sustancias. ¿Okay? Bueno, también sumando un poquito a lo que preguntaba la compañera, recuerden que más adelante vamos a ver un tema que habla acerca del consumo de sustancias. Y vamos a conocer el término de patología dual. Aquí, ¿qué quiere decir de patología dual? Que difícilmente el consumo de sustancias va a venir solito. O sea, normalmente si viene acompañado de algún trastorno mental, no necesariamente de depresión, puede haber incluso otros, ¿no? Por ejemplo, el TDA tiene como compensación fumar marihuana, ¿no? Entre algunas de las tantas cosas que pueden utilizar. Entonces, por eso es que tal vez ahorita es un poquito más complejo responder tu pregunta, pero esperemos que cuando lleguemos al punto del consumo de sustancias podamos identificar, sobre todo lo que dice la doctora es importante por esta parte de cómo lo está consumiendo, en qué momento, el patrón de consumo, lo hace todos los días, lo hace diario, siempre trae su termo con café, pero en realidad es termo con café o trae el Baileys, ¿no? O trae bacacho. Entonces sí es importante como identificar este tipo de situaciones, pero que por ejemplo si está como comorbilidad que puede tener un trastorno depresivo. Aquí, ojo, lo importante de este módulo, como dice la doctora, es que identifiquemos cuáles son esos síntomas depresivos que se van a convertir en un problema y que son un agravante, ¿no? Y como una comorbilidad, solo mencionada hasta este momento, el consumo de sustancias, porque más adelante pues tenemos pues todo un tiempo para que podamos hablar del consumo de sustancias, ¿va? Gracias. Y lo que hablábamos del duelo, ¿no? Hay que preguntar también de forma propositiva si hay alguna pérdida reciente, que puede ser el fallecimiento de algún allegado, pérdida del empleo, pérdida de algún material o de una pareja. Y esto no nada más como para sacarlo de la depresión, sino para ver si pudiera ser solamente un duelo o es una depresión con un duelo que se convirtió en una depresión. Y bueno, vamos a comenzar con la evaluación. Primero, ¿en qué personas vamos a tratar de buscar los datos de depresión o el diagnóstico de depresión? Aquellas que tienen manifestaciones comunes, como por ejemplo múltiples síntomas físicos que son persistentes y no hay una causa clara, que haya escasa energía, fatiga y alteraciones del sueño, un estado de tristeza o un estado de ánimo deprimido que sea persistente y acompañado de ansiedad, o bien solo la ansiedad, y pérdida del interés o placer en actividades que normalmente eran placenteras. Entonces aquí nos comenzamos a preguntar, ¿no? ¿Tiene la persona depresión? Si tiene estos dos primeros síntomas que habíamos comentado que son necesarios, la presencia, que es el ánimo triste, y la anedonia, si no los tiene, pues probablemente no sea depresión, ¿no? Necesitamos evaluar qué otra cosa podría ser, y si sí los tiene, pues continuamos con la evaluación. También es importante recordar pues que niños no precisamente van a tener estos síntomas. En los pacientes adultos mayores pues también puede que estos síntomas no sean en general o no sean provocados por la depresión, sino que haya un trastorno neurocognitivo mayor o inicios de demencia alrededor. Y debemos de preguntarlos y ser un poquito más insistentes en aquellos pacientes que tienen autolesiones, algún problema con consumo de sustancias, sobre todo de alcohol,
en epilepsia o alguna de las otras enfermedades que ya habíamos hablado anteriormente, y en aquellas personas que son cuidadores de padecimientos mentales, neurológicos o de sustancias, también deberíamos de preguntarlo, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, la persona que es cuidador de un paciente con una demencia, un trastorno neurocognitivo mayor, es muy cansado, ¿no? Y pueden llegar a deprimirse, a sentirse agotados, y pueden incluso repercutir en el cuidado del paciente, ¿no? A lo mejor de lo cansado que se sienten ya se les pasó algún medicamento, alguna toma. Entonces también como parte del tratamiento o de brindarle bienestar al paciente es ver los cuidadores qué tal están, ¿no? Entonces en estas poblaciones hay que ser un poquito más enfáticos en buscar los de bueno, entonces si sospechamos que sí pueda tener depresión, necesitamos ver si puede tener alguno de los otros síntomas de depresión, ¿no? Como las alteraciones en el sueño, cambios en el apetito, creencias que carece de méritos o ideas de culpa, que se sienta muy cansado, disminución en la concentración, incapacidad de decidirse, que se vea con inquietud física o lo que hablábamos como el retraso psicomotor, que se habla más lentamente, ideas de desesperanza o si tiene pensamientos o actos suicidas. Si no se añade ninguno de los otros síntomas, pues de nuevamente es improbable que tenga depresión y debemos de pasar a otros módulos. Si tiene estos síntomas más los anteriores, debemos de evaluar ahora la funcionalidad, ¿no? Debemos de ver si tiene alguna dificultad en el funcionamiento diario, ya sea en el ámbito personal, familiar, social, educativo, ocupacional o de otro tipo. Si no lo tiene, bueno, aquí dice es improbable que sea depresión. Yo diría es improbable que sea una depresión moderada a severa. Y el consejo que nos dan en caso de que sí tenga algún tipo de afectación es de considerar la posible existencia de depresión. Y en caso de que identifiquemos en este punto que el paciente pueda tener síntomas psicóticos como delirios o alucinaciones, o bien algún otro dato de urgencia como ideas de muerte y suicidas, debe de ir a un especialista. Ahí sí o sí, no hay opción. ¿Cómo que ahora para hablar del tiempo? Ya me perdí, según era del clima y ahora dice del Ya que tiempo. Identificamos a esta persona con depresión moderada grave, necesitamos ver si hay alguna otra explicación de estos posibles síntomas. Es lo que hablábamos de las enfermedades médicas no psiquiátricas que podrían tener manifestaciones similares a la depresión. Por ejemplo, hablábamos del hipotiroidismo, pero también está la anemia, desnutrición, que haya algún otra alteración del estado de ánimo solamente por el consumo de sustancias, efectos secundarios a medicamentos como en el uso de esteroides. Si lo logramos identificar, ya sea por laboratorios, por la exploración física primero, los signos vitales, debemos de tratar primero la enfermedad física y ya si persisten los síntomas depresivos a pesar del tratamiento adecuado y oportuno de esas enfermedades, entonces ya debemos continuar con el abordaje de la depresión. Y si el paciente no tiene nada de eso que nos haga pensar que pueda tener algo más además de la depresión, entonces continuamos evaluando la depresión. Héctor hizo un grupo de trabajo. Y aquí es lo que decíamos, si hay que identificar si hay antecedente de manía para poder evaluar si podría ser una depresión en un trastorno bipolar o solamente la depresión. Entonces, sí, de los síntomas que ya habíamos hablado anteriormente, como la elevación del estado de ánimo, la disminución en las necesidades del sueño, que esté muy agitado, muy hiperactivo, con las ideas de grandeza, una autoestima elevada y que hayan estado presentes al menos una semana en el pasado, en alguna ocasión, así sea solamente una ocasión, debemos de considerar el diagnóstico de trastorno bipolar y que sea un episodio depresivo asociado a un trastorno bipolar. Entonces aquí debemos de aplicar un protocolo diferente al que haríamos en solo una depresión, que es el protocolo 2, y en unos momentos lo vamos a ver.
Y si en dado caso alguna vez llegan a identificar a un paciente que en ese momento está en manía, eso también es un criterio de urgencia y necesitan derivarlo a un especialista. Bueno, entonces si no, el paciente no tuvo antecedentes de manía, entonces hay que preguntarnos si ha sufrido alguna pérdida importante, ¿no? Por ejemplo, el duelo por el fallecimiento de una persona allegada. Si no lo ha sufrido, pues es probable que sea depresión. Y si sí ha sufrido esa parte del duelo, necesitamos evaluarlo. Necesitamos ver si ha tenido ideación suicida, creencia que carece de méritos, síntomas psicóticos, o habla o se mueve más lentamente de lo normal. Si no ha tenido ninguno de estos síntomas y necesitamos preguntarnos, ¿tiene la persona antecedentes de depresión? Si no, pues no debemos de dar tratamiento para la depresión, perdón. Pero si sí tiene antecedentes y además tiene alguno de estos síntomas, es probable que sea depresión. Pues lo que hablábamos, ¿no? Hay que evaluar el duelo. Si solamente es como los síntomas de duelo, pues no le damos tratamiento, pero si ya se asocian síntomas más complicados y síntomas de depresión mucho más evidentes, pues entonces sí ya podríamos considerar que es una depresión. Y le daríamos tratamiento como una depresión. Y el paso 3 sería evaluar si hay otros trastornos mentales prioritarios que estén concurrentes. Entonces aquí debemos de buscarlos, que son todos los que van a ver durante esta plática, y saber que pues todas estas personas que sufren depresión tienen un mayor riesgo de tener un consumo de sustancias, por ejemplo, o una comorbilidad con otra enfermedad mental, como hablábamos, el trastorno de ansiedad. Y lo que es importante evaluar en todo momento es que si el paciente tiene riesgo inminente de suicidio, debemos de actuar como el protocolo de suicidio, que también después lo van a ver más adelante, pero pues sería un criterio de urgencias. Y vamos a ver este video donde se ilustra sobre cómo actuar en este primer momento de evaluar a un paciente con depresión. Me faltó mucho mi respiración, no podía respirar. ¿Sabes con qué le falta la respiración? Con el cloroformo. El cloroformo puede ser el amoníaco o bien el alcohol. No sé, se va a acabar, ahorita te las voy a tener que imprimir acá. Desde ahí siento como que mi nariz como que me está fallando. Como que no sé, como que no respiro el aire que por respirar. Como que respiro menos. Y yo estaba diciendo, muévete, y en mi no podía ni hablar. Yo decía, muévete, y luego dije, despiértate, le decía a mi pareja, así como de, levántate. Algo tiene un desajuste. Esas usan al revés, las voy a pegar igual. No, esta la voy a reciclar para las notas de ahorita de la tarde. Y yo así de, muévete, despiértate. Y ya tocaron el timbre, y él se paró como si nada. Y yo también me desperté, él rápido se paró, prendió la luz. Pues algo así, porque cuando escuché que tocaron la puerta dije, ya, yo alcancé nomás a hacer esto con mi puño. Porque lo que yo quería era levantarme y pues agarrar lo que sea que estuviera ahí, pues darle en su... No era nadie, no era una persona de carne y hueso. Entonces tocaron la puerta. Tocaron una primera vez, él no se levantó. Segunda vez, ya él se levantó, prendió la luz, y yo también prendí la luz, y como que fue cuando reaccioné, y yo me volteé para todos lados, no, nadie. Él fue y le abrió y le pregunté quién es, y la ascenso, tu mamá. Y yo iba a apagar la luz y le dije, no la apagues, voy al baño. Dice, así ven, y ya prendí la luz del pasillo. ¿Cuáles son los síntomas que la paciente está presentando hasta ahora? Me empezó a tocar la cara y no tenía nada. Además de presentar quejas, dolores en el cuerpo, miedo de tener cáncer, ¿qué otros problemas ha notado en el caso de esta paciente? Nada. La paciente ha informado de las siguientes cuestiones. Está preocupada por un problema social, su marido está desocupado, olvidos, problemas para dormir, falta de apetito.
acabar a شيء las ثاني 2 de la غير tarde الوجع؟ esta chingadera. مثل شو؟ نزيف بس عالي الحرارة. Estoy bien rara. لا ابدا. قلتي لي كل جسمك عم يوجعك، في شيء مكان يوجعك Eso que me أكثر من غيره؟ cuentas. No, porque yo me toqué así la cara que no había mojado, nadie me estuvo aquí, pero yo sí lo sentí. ¿Sabes qué? A veces بحس انه راسي رح experimenté lo que es la parálisis del sueño, como que se te sube el muerto. طيب أكيد الوجع بيزيد لما أكون عصبي. عصبي كثير آخر فترة؟ ايه بس معودية هولا كثير مضايقة وما بعرف شو عم بيصير معي بكتب ¿qué بالمرة. anda usted? هن ولاد اكيد بدهم يركضوا ويلعبوا. Muy bien. انت Sí, sí, me saqué de onda un día que me pasó كيف eso. بتعاملني وبهتم فيها، ما عم احكي معها ولا عم بلعب معها، A mí una vez me مش pasó بس que هيك. alguien se me trepó. ما عم Te نطلع voy a البيت decir, ولا estaba acostada así ولا de عم frente, بطبخ كمان. así normal. Y sentí ¿Qué información como una adicional mano hemos hizo recogido? así en la cara. Información recogida. Pero no, El dolor físico es más Estaba fuerte esperando cuando que ella me se siente dijera, mal. tócame para Arranques de poder cólera, moverme y poder agarrar no cuida a los sus brazos. niños, Pero me no tocó, realiza yo sus sentía- actividades yo diarias, estaba acostada cocinar, y mi cama limpiar. está en medio del cuarto, o sea que hay un espacio para yo salir para el baño, para no molestarlo a él y él tiene su espacio para salir. Entonces está despegado de las paredes. Entonces yo sentí que como que me estaban viendo, me estaban viendo. ما بقصد اعصب عليهم No, que desde ahí me empecé ما como عم que بقلق respiro, ¿sabes qué? respiro Me pero نفسي ابكي ومقوم حالي Me hicieron así, se empezaron a subir, se empezaron a agarrar mi pierna. لكن مقبول. Era cuando mi hermana estaba desaparecida. كل يوم تقريبا Yo sentía unas ganas de llorar y de بحس repente انه empecé a sentir aquí قلبي مليان una bola, واي شيء ممكن una بكي bola, شو في شيء بيريحك mi لما lengua. تكون Así empecé a sentir جوزي بيجرب يساعدني بس بالحقيقة ما في شيء عم ينفعني Yo con mis ojitos cerrados y dije, ay Diosito, ¿qué es esto? Decía mis pensamientos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? بس Y فكر empecé con mi mente a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, a rezar. Aunque no podía mover la lengua. No manches. La paciente describe los síntomas de sentimiento de culpa, tristeza o pesadumbre, llorar mucho, desesperanza. Y como que fue crucial, fue el momento en el que dije, no sé cómo pude mover mi mano esta, y empecé, hice esto, agarré mi dije y empecé así. Con esta presentación, ¿qué debe evaluar antes que la paciente termine la visita? Volví a cerrar, Riesgo empecé inminente a de hacer como suicidio. que empecé a hacer como a mover mi ¿Hay mano, riesgo la inminente de sentía así, suicidio? como que sí. Adelante. Existe riesgo inminente de autolesión, suicidio, si pensamientos actuales o planes para cometer suicidio o autolesión Empecé a hacer ese o ruido. historia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o actos de autolesión en el último año en una persona que actualmente está extremadamente agitada, violenta, angustiada o no comunicativa. ¿Ya le avisaste o lo aviso en el grupo? فيك تفسري لي شو توصلي للجملة محدامة؟ ضلني افكر بالاشياء اللي ما منيحة اللي قطعت معي ما عم بقدر استمتع بشيء اوقات بفكر Es con queso, ¿verdad? كيف ممكن يتحسن هذا الوضع بالمستقبل اصلا ما بعرف في مستقبل Ya tiene su aire prendido. أوقات لما الإنسان يمرق بوقت على قد صعب ممكن يفكر إنه الموت أسهل عليه، يفكر هذا الشيء. اوقات هلا نام وما اصحى بس اكيد ما ممكن انهي حياتي بالايدي هذا الشيء ضد ديني بعدين مين بده يهتم بالولاد كثير أوقات بتمني تنام وما بقى تصحى. لا مش كتير اوقات بتصعب الاشياء لدرجه ما بقدر اتحملها
جوزي ما بعرف كنت تحملت. بفهم منك انه زوجك بشكل دعم كبير لإلي. جوزي رجال كتير منيح. ما بعرف كيف قادر يتحملها اصلا. انا مأكدة انه ما في حدا غيره بيقدر يتحملني. في حدا غير زوجك ممكن يشكل دعم لإلي؟ اهلي بس ساكنين بعيد. كنت عم اقول لجوزي انه يحب يروح عند الاولاد لعندهم فترة. هل هيدا شيء ممكن؟ ايه بس ما رجعت فكرت بالموضوع. خبرتي حدا عن الوضع اللي عم تمرقي فيه سارة؟ لا. ¿Cuáles otras condiciones debería averiguar? Haga al menos una pregunta sobre el uso de alcohol. ¿Bebe alcohol? Si la respuesta es positiva, haga más preguntas. Vea el módulo ALC. سارة شو بتعتقدي عم يصير معك؟ ما بعرف بس سمعت حداك اليوم على الراديو بيتعب كتير ويضعف. ممكن يكون عنده سرطان. كرمال هيك جيت لعندك. في عندك شيء تفسير تاني للي عم تمري فيه؟ لا. في شيء تاني بتحبي تخبريني اياه؟ لا خبرتك كل شيء دكتور. شو بتعتقد عندي؟ رح نحكي بالموضوع بعد شوي. بس إذا ما عندك مانع بدي أسألك كم سؤال ونرجع بفحصك ونرجع نحكي. موافقة؟ طبعا. بتشربي كحول؟ أكيد لا. بعتذر ما بدي ضايقك بس هذا سؤال روتيني نسأله للكل. كمان بعد عندي كم سؤال بسألك إياهم. بتاخدي أدوية للهدء العصبي؟ لا أنا ما بحب الأدوية أبدا. طيب سؤال أخير قلتي لي بنتك عمرها سنة بترضعيها؟ Bueno, este video creo que nos ayuda muy bien a identificar o a ver esta parte práctica de cómo es que se hace esta evaluación de todos estos pasos que ya mencionamos. Algo que es muy importante ver es la actitud también que tiene el doctor, como les decía, cómo crea este ambiente de confianza, no le interrumpe, la anima a continuarle hablando de cómo se siente. Si vemos también el motivo de consulta, pues no es para nada una depresión, ¿no? Sino son estos miedos que ha tenido, que ha perdido de peso. Entonces también es muy probable que aquellos que atiendan pacientes en sus consultorios pues no lleguen precisamente porque están tristes, ¿no? Sino que haya cualquier otra molestia de los síntomas de depresión y que ya pues hablando y explorando un poco más es que salga a reducir que pueda tener depresión. Y bueno, ¿cómo comenzar a planificar para comenzar el tratamiento ya que lo identificamos, ¿no? Hay que compartirle siempre al paciente la evaluación que realizamos, explicarle la situación de una forma realista y positiva. Explicar y discutir las opciones que tenemos de tratamiento. Por ejemplo, aquí veíamos la paciente, pues ella no está como muy de acuerdo en el uso de medicamentos, ¿no? Entonces está ahí nuestra labor pues de explicarle qué opciones de tratamiento tenemos, brindar apoyo psicosocial, explicar los detalles de los medicamentos y asegurarse que los pacientes nos están entendiendo y que están aceptando el plan que les estamos proponiendo, ¿no? Que también es algo que a veces pasa. Que les explicamos y ellos entienden otra cosa muy diferente. Entonces, ya en la cuestión del manejo, pues en el protocolo 1, que es la de depresión, debemos de brindar psicoeducación a la persona con depresión, a sus cuidadores, a reducir el estrés y fortalecer los apoyos sociales, promover el funcionamiento adecuado en sus actividades diarias y considerar la administración de un antidepresivo. En caso de que consideremos que se pueda beneficiar, muy seguramente sí, ayudar al paciente a que tenga un apoyo psicológico.
Por lo regular, pues es lo que hacemos, o sea, se brindan tanto estas intervenciones psicosociales, el apoyo psicológico y también se considera el uso de medicamentos. Hay que pues tratar de no prescribir aquellos tratamientos que no están al 100% probados, como vitaminas, suplementos, porque pues muchas veces no sabemos si siquiera tienen algún permiso de COFEPRIS, por ejemplo, y muchas veces pues lo que brindan es un efecto placebo y podríamos estar prolongando la atención oportuna. Ya en el caso de que identifiquemos que sea un paciente que tenga depresión en contexto de un trastorno bipolar, pues hay que consultar a un especialista, ¿no? Ya es un caso más complicado que necesita ser llevado por un psiquiatra. Y aquí nos da una opción, ¿no? De que si acaso, pues por el lugar en donde estemos, no se pueda ver al especialista de una forma rápida, se podría considerar iniciar el tratamiento para aquellos que prescriben medicamentos, pero nunca se debe de dar el antidepresivo solo, sino tiene que utilizarse también estabilizadores del estado de ánimo. Y es aquí donde entra la complejidad, ¿no? Por eso, si está en sus manos que se vaya el servicio con un especialista desde un primer momento y lo más pronto posible, mejor que así sea. Para aquellos niños y adolescentes, pues hay que saber que también es una población especial, entonces muy probablemente no tengamos la capacidad de darle un tratamiento, siendo solamente a lo mejor médicos generales. Y también en mujeres durante el embarazo o lactancia, pues es otra población especial en donde debemos de evitar los antidepresivos lo más posible, pero si son necesarios, pues sí, hay que administrarlos, pero con mucha precaución, aunque también pues es un estado de salud muy importante que idealmente debe de ser valorado por un especialista. Y ya en la cuestión del tratamiento, hay que saber pues que el 50% de los pacientes con un trastorno depresivo moderado o grave se presentan con esta repercusión en la primera valoración. O sea, rara vez va a ser el episodio depresivo leve, porque como no les va a causar una repercusión en su funcionalidad normal, pues muchas veces no lo identifican y llegan ya cuando empieza a ser un problema. El episodio depresivo puede tener recidiva de los síntomas a los 3 meses del tratamiento, por lo tanto se debe de dar un tratamiento largo, mínimo, como dice ahí, 1 año, pero debemos de continuarlo de 9 a 12 meses después de ya tener una respuesta al tratamiento. Los trastornos depresivos leves responden a medidas no farmacológicas, por lo tanto no debemos de administrarles medicamentos, y son los moderados y graves los que requieren tanto el tratamiento farmacológico como el no farmacológico. Y en cuanto a este no farmacológico, pues se lo debemos de dar a todos, ¿no? Pero principalmente lo que decía, pues aquellos trastornos depresivos leves van a responder muy bien solamente con estos cambios en el estilo de vida, ¿no? Como ayudarle a que cambie su alimentación, el ejercicio, el brindarle medidas de higiene del sueño para mejorar la parte del insomnio, que en general es pues que se vaya a dormir siempre a la misma hora, que se despierte también siempre a la misma hora, evitar hacer siestas durante el día. De hecho, pues ya los adultos no deberíamos de hacer siestas, pero bueno, a veces como estamos muy cansados las hacemos. Entonces, si estas siestas suceden, que sean cortas, menos de 1 hora, por lo general 40 minutos, y que nunca sean en las tardes. También tener una rutina del sueño, como a lo mejor tomar un baño de agua caliente, evitar tomar bebidas energéticas antes de dormir, por lo menos 2 horas antes de dormir, evitar hacer ejercicio muy extenuante o comidas copiosas, por lo menos 2 horas antes de dormir. Y estas simples cuestiones pueden ayudar muchísimo para poder tener un patrón de sueño normal. Hay que brindar tratamiento psicosocial, mejorar las redes de apoyo y en la medida de lo posible es importante que el paciente lleve psicoterapia en conjunto. En cuanto a la psicoeducación, es muy importante darla tanto al paciente como a sus familiares, sobre todo por la concepción que a veces se tiene alrededor de la depresión, ¿no? Hay que hacerle ver que no por tener depresión es una persona débil
o que no quiere hacer las cosas nada más porque no le quiere echar ganas, sino que es una condición de salud que es real. Muchas veces pues están sometidos como a una incomprensión social, ¿no? Sobre todo porque no es algo que se ve, no es algo que sea tangible como a lo mejor una fractura, pero que puede ser igual de incapacitante, ¿no? Entonces hay que hacerle ver eso tanto al familiar como a las pacientes, que no solamente es por fuerza de voluntad, como les decía, o que no quieran echarle ganas. Hacerle ver que esos síntomas que tiene, como los pensamientos negativos, a lo mejor los pensamientos de muerte suicidas, la desesperanza, es parte de la depresión, ¿no? Y que el tratamiento va encaminado a mejorar todo esto. Y bueno, este es otro video, es más cortito, es como lo que siguió. Ya. سارة نتيجة فحص كتير منيحة، ما في ولا أي مشكلة بجسمك، بس هيدا أبدا ما بيعني إنه اللي عم تحسي فيه من حقيقي. يعني شو بشكي دكتور؟ يعني في شي فحوصات لازم أعملهم؟ لا أبدا، هلا الوقت الحالي ما في جيم لفحوصات، بعتقد إنك عم تمر اكتئاب. اكتئاب؟ أنا مش مجنونة دكتور. كيف منك مجنونة سارة؟ الاكتئاب حالة بتصير مع حيالله حدا. الشخص المكتئب مش يعني مجنون، يعني انه زعلان، تعبان، ما عم يستمتع بحياته، ما عم بينبسط بالشغلات اللي كان يعملها قبل. في كتير اشياء ممكن نعملها لنساعده. كمان في عدة علاجات للاكتئاب وممكن تتحسن كتير خلال اسبوع. ما بدي اخذ ادوية، ما بدي يصير مدمنة عليهم. بدك تضطر تعملي اي شيء انت ما بدك اياه. بكل الاحوال رح نناقش كل الخيارات، بس اوضح عندك الفكرة ونحكي سوا بخيار صدق. طيب أول شيء في كم شغلة بتعملها لتصلح. واحد، جربي تنظمي نومك، وأهم شيء إنك تقومي كل يوم الصبح بنفس الوقت حتى لو ما بتنامي. مش أكيد بقدر، خصوصي إذا ما كنت نايمة منيح بالليل. بفهم، يمكن تكون صعب عليك بالأول لأنك تكوني تعبانة، بس هيك بتنامي أحسن بالليل اللي بعده. خلينا نشوف إذا رح ينفع معك تكوني باليوم بنفس الوقت، ونشوف بعدين فينا. موافقة؟ بجرب. شو لازم أعمل كمان؟ جربي تمشي 45 دقيقة 3 مرات بالأسبوع، حتى لو كنت تعبانة، هيدا الشيء كتير رح يفيدك. رح جرب. كمان جربي تعملي أشياء عادة بتستمتع فيها، حتى لو حاليا ما بتعنيكي، خصوصي نشاطاتك الاجتماعية مع الأشخاص اللي أنت بترتاحي لهم، مثل أصحابك أو عائلتك. طيب بس دكتور ماني أكيدة إني قادرة أحفظ كل الأشياء اللي قلت لي إني أعملها. بتحبي أعجبيكم أو بتحبي تقريهم؟ إيه شو تفضلي. خلصتي؟ بعرف إنه ما بدك تاخذي ولا دواء، بس في أشرح لك شوي عن الموضوع. أول شيء لازم تعرفي مضادات الاكتئاب، يعني الأدوية اللي بتستعمل لعلاج الاكتئاب ما بيساعدوا الاثنين، وإذا أخذهم الشخص بطريقة مناسبة بيساعدوا كثير ليتحسن. وقد إيه لازم ضل آخذهم؟ ممكن تحتاجي تاخذيهم من 9 شهور ل 12 شهر. لا دكتور ما بدي آخذ أدوية. ما في مشكلة، مثل ما قلت لي مانك مضطرة تعملي أي شيء أنت ما بدك إياه. فينا نلتقى بوقت ثاني ونناقش الموضوع إذا بدك. على أي حال بفضل حدد لك موعد مع سنة عندي اجتماعية هذا. لشو؟ سنة مدربة لتتابع الأشخاص اللي عندهم اكتئاب، وفيها كتير تساعدك حتى تلاقي حلول لبعض المشاكل اللي عم تواجهيها. وكمان سنة تعرف كل الجمعيات الموجودة هون، وفي احتمال صغير انها تقدر تأمن تواصل بين زوجي وهالجمعية لحتى يساعدوه يلاقي شغل. بدك تشوفي سنة؟ ايه دكتور شكرا. سارة حبيبي عندي موعد الأسبوع الجاي. Pues a escanear los expedientes, احكي أكثر عن أشياء فينا a hacer las facturas, y pues para agendar a los pacientes y contestarles. Y pues si es la continuación,
Eso, algo que vimos en el video es que hay que ayudarle a que pueda reactivar un poco las actividades sociales, esas cosas que antes le gustaban y le causaban placer, pues que las siga haciendo, que conviva, vaya con aquellas personas con las que ella se siente cómoda y pues en general que siga moviéndose, ¿no? Que siga haciendo cosas. Ya en niños y adolescentes creo que igual ya se habló un poquito, pero es importante ver si los padres no tienen antecedentes de depresión o no están cursando con una en este momento, tratar si hay maltrato, exclusión o acoso escolar y los problemas en el rendimiento escolar. Y bueno, ahora ya llegamos como a lo del tratamiento farmacológico. Como vemos, la paciente Ana pues tiene esta negativa por iniciar el tratamiento farmacológico, algo que decía ella. Sí, los antidepresivos son adictivos. ¿Qué piensan aquí en ello? Falso. Sí, es falso, es mentira. Los antidepresivos no causan adicción. Sí hay algunos tratamientos psiquiátricos que lo pueden llegar a causar, pero los antidepresivos no, son en general bastante seguros. Otro de aquellos creencias que se puede tener es que los antidepresivos deterioran la memoria, la concentración y el pensamiento racional, o que tienen capacidad de cambiar la personalidad normal. ¿Qué creen aquí? Es falso, también es mentira. Y inicialmente sí los antidepresivos podrían causar fatiga, pero en sí lo que veríamos es que la concentración y la atención irían mejorando conforme va mejorando también el cuadro de depresión. Entonces, lo que debemos de saber en un inicio, ¿a quién no le vamos a dar antidepresivos? Para empezar, aquellos que tienen una depresión leve, ya habíamos dicho que ellos responden bien solamente con las medidas no farmacológicas. Si existe una historia reciente de duelo o pérdida importante y que no hayamos asociado a depresión, no prescribir si tiene alguna causa física, los síntomas de depresión, o si se trata de un niño o mujeres embarazadas en periodo de lactancia, porque pues se necesita una formación especial para poder hacerlo. Y bueno, los medicamentos que utilizamos como tratamiento en general son los ISRS, que son los 5 primeros. Anteriormente utilizábamos otro tipo de antidepresivos que eran los tricíclicos, pero ya en la práctica habitual actual ya no los ocupamos. Tienen ciertas indicaciones como muy específicas en qué pacientes se utilizan, pero no los ocupamos porque los efectos adversos pueden ser realmente graves y en caso de que haya una sobreedificación de esos medicamentos pueden derivar a la muerte. Entonces no lo hacemos, ¿no? En cambio, estos antidepresivos, los ISRS, son mucho más seguros, tienen mucho menos efectos adversos, son más leves y más tolerables. En general, lo que pueden llegar a presentar es insomnio, agitación, sedación, malestar gastrointestinal, y estos síntomas solo aparecen los primeros días, en promedio de 1 a 2 semanas. Ya después esos síntomas desaparecen, tienden a adaptarse al fármaco y ya no tienen esos efectos. Un efecto que sí puede ser un poquito más a largo plazo es la disfunción sexual, y no es que les provoque disfunción eréctil o eyaculación precoz, sino más bien les disminuye el deseo sexual. Entonces eso es algo que podrían llegar a manifestar los pacientes. Y por lo general, más bien en todos, lo iniciamos primero con la dosis más baja, que es esta que tenemos aquí en la primera columna. Iniciamos con esas dosis precisamente para favorecer la adaptación y evitar que los efectos adversos sean severos. Y se pueden aumentar hasta las dosis máxima que vemos en la siguiente columna. Igual para irlas aumentando debemos de irnos como de medias dosis a medias dosis, ¿no? O sea, media tableta para llegar a estos aumentos.
Y este otro grupo de medicamentos que tenemos abajo, que son los inhibidores de recaptura de noradrenalina y serotonina, son otros medicamentos que se utilizan para tratar a la depresión, pero por lo general no son de primera línea. O sea, también si hay algunos pacientes que de forma específica los utilizamos de primera línea, pero no es lo habitual. Entonces, si alguno de ustedes tiene esa capacidad de prescribir medicamentos, pues tendrían que ser estos, los de arriba, los ISRS, ¿no? Por seguros y efectivos, y son los más habituales. Y sobre cómo se van a estar prescribiendo el medicamento, pues primero debe de ser una decisión conjunta, ¿no? O sea, por indicación del médico y la aceptación del paciente. Hay que dejarle claro que no causan adicción, pero que sí es muy importante que lo use diario para poder tener esta mejoría continua y persistente. Hay que dejarle claro los efectos secundarios iniciales y que es un medicamento que no le va a funcionar de un día a otro, no funciona inmediatamente, sino necesita tomarlo pues por lo menos 4 semanas para poder evaluar la respuesta al medicamento. Se dice que en general es de 4 a 6 semanas, depende del metabolismo de cada paciente, puede incluso hasta 8 semanas tardar en tener esa respuesta. Hay que considerar pues los factores individuales de cada paciente, como las enfermedades médicas de base, si toma algún otro medicamento, si es un adulto mayor, por ejemplo. Siempre hay que iniciarlo a una dosis baja. Y en cuanto a la duración del tratamiento, también hay que dejarle claro que es una duración larga, que necesita tomarlo mínimo de 9 a 12 meses después de la mejoría de los síntomas, ¿no? O sea, si el paciente respondió muy bien al mes, digo que bueno, ya nada más hay que continuarlo 9 o 12 meses después, pero hay algunos que se tardan un poco más en tener esa mejoría, ¿no? Entonces, para dejarle claro que es un tratamiento que va a ser algo largo. Y también dejarle claro que no se debe de suspender por cuenta propia. También el hecho de dejar los antidepresivos de un momento a otro puede causar muchos síntomas por discontinuación. Entonces, en el momento que se considere quitarlo, pues también lo debemos de quitar de forma desescalada, ¿no? Poco a poco. En cuanto a las precauciones generales, si llega a suceder que le damos antidepresivo al paciente y inicia con un episodio maníaco, se debe de suspender y debemos de mandarlo a urgencias. No hay que combinar los antidepresivos porque podemos aumentar la probabilidad de efectos adversos graves, como es un síndrome serotoninérgico. En aquellos pacientes, sobre todo adolescentes y adultos jóvenes, en un inicio los antidepresivos pueden incrementar el riesgo de suicidio porque incrementan el impulso vital y en algunas veces les causa ansiedad los primeros días. Entonces siempre debemos de tratar de que sea monitorizado el tratamiento con un familiar o alguien responsable. En caso de lactancia, pues hay que evitar aquellos que tienen una acción más prolongada, como es la fluoxetina, pero como ya lo mencionamos, de forma general hay que consultar a un especialista. ¿Qué pasa si los síntomas no han mejorado después de este tiempo en el que debemos de darle al paciente de la ventana terapéutica de 4 a 6 semanas? Primero necesitamos verificar que hicimos una evaluación correcta, o sea que sí se trata de una depresión y que le estamos dando como el mejor medicamento que creímos que le podía ayudar al paciente. Hay que verificar si se lo está tomando de forma adecuada, porque también puede suceder que el paciente no haya entendido y siga a lo mejor con la media dosis, o que se lo tome un día sí, un día no, y verificar si la dosis es adecuada. Precisamente por esto de la administración, y si no mejora después de 4 a 6 semanas de recibir la dosis máxima, hay que consultar con un especialista. O sea, hay que tratar de aumentar la dosis, aunque si ya vemos que a lo mejor con una dosis, no la máxima, pero a lo mejor 2 tabletas no está funcionando, pues mejor ya consultar con el especialista. En adultos mayores o cualquiera que tenga enfermedades cardiovasculares hay que evitar el uso de amitriptilina, que es lo que les decía de los tricíclicos, por los efectos adversos. Y los adolescentes y mujeres embarazadas, pues como mencionábamos, no son la población que
debamos de prescribir medicamentos solo con esta formación. Y lo que sigue del algoritmo es la parte del seguimiento. Hay que evaluar pues si hay mejoría. Si no está mejorando, considerar el uso de tratamiento psicológico, si no se ha dado. Si recibe tratamiento psicológico, ver qué tanto el paciente lo ha aceptado y está participando en este tratamiento. Si no es tratado con antidepresivos, entonces considerar ya darle el antidepresivo. Si el paciente tiene antidepresivos, pues entonces investigar todo esto que ya habíamos mencionado, ¿no? Si lo está tomando bien, si tiene buen apego al tratamiento, si no se entendió bien. Hay que intentar aumentar la dosis, pero siempre con precaución, ¿no? Porque siempre que aumentemos la dosis pueden reaparecer los efectos secundarios. Y si el paciente está mejorando, entonces hay que decirle que lo tiene que continuar por los 9 a 12 meses y organizar una cita de seguimiento para 1 o 2 semanas después. Cuando detectamos a esta persona con depresión, la siguiente consulta nos dice que recomienda sea en 1 semana, ¿no? Y ya una vez conforme vaya mejorando los síntomas, entonces podemos ir espaciando cada vez más el seguimiento, incluso hasta llevarlo hasta cada 3 meses, ¿no? Pero en un inicio hay que verlo de forma periódica y si es posible tener contacto con el paciente, no a lo mejor por un mensaje, cómo has estado, o decirle que si algo sucede, si se siente mal, pues que se acerque o venga de nuevo a consulta o nos mande un mensaje de acuerdo a como pues cada quien acostumbre. Bueno, ese yo creo que ya lo vamos a dejar. En sí les cuento la historia. Ana al final acepta antidepresivos y ya se siente mejor. Es el resumen. Sí. No tuvo psicoterapia, más bien lo que decía que la mandaban con Marina, me parece que era la trabajadora social. Al final la apoyaba mucho, como que parece que sí tenía cierta formación en psicoterapia y hablar con ella la ayudaba, pero no era suficiente, por eso fue que al final se aceptó el antidepresivo. Sí, ya al final hasta se ve muy diferente, el peinado, la ropa, ese final feliz. Y bueno, estar descartando siempre si hay síntomas de manía y monitorear el tratamiento, ¿no? En cada consulta hay que reforzar la parte de la psicoeducación, ver si hay algo que le puede causar inquietud al paciente, ver si hay algún efecto secundario y siempre estar evaluando el riesgo de suicidio. Hay que estar revisando el tratamiento y si ya pasó libre un periodo de 9 a 12 meses, pues ya podríamos considerar la disminución del antidepresivo de forma desescalada y nunca rápida, o sea, mínimo en un mes quitarlo. Y en caso de que aún no, pues entonces debe de continuar con el antidepresivo. Bueno, esto es lo mismo que les acabo de mencionar y nada más como por último, para que sepan como qué pacientes pueden estar en un centro de primer nivel o segundo nivel, pues son aquellos que tienen un trastorno leve, a lo mejor que comienzan a estar un poco moderado, les podemos iniciar el tratamiento si es que no tienen ningún otro tipo de descontrol y la funcionalidad pues no es tan, todavía es buena. Y también pues aquellos pacientes que a lo mejor sí tuvieron un trastorno moderado grave pero ya están en remisión, esos ya pueden llevar su seguimiento en estas unidades de primero o segundo nivel. Y aquellos que vamos a referir de urgencia es si tienen ideas de muerte suicidas o un intento suicida, que primero debemos, o lo van a ver, pero primero se debe de preservar la vida, tratar si hay algún tipo de complicación y luego ya ver esta parte del trastorno psiquiátrico. Si es una depresión con síntomas psicóticos, también se debe de ver en urgencias, o una depresión con síntomas catatónicos. Bueno, creo que ya no lo abordamos, pero la catatonia es un trastorno psiquiátrico que es principalmente del movimiento. Los pacientes que llegan a presentarlo en contexto de depresión tienden a estar quietos mucho tiempo, con posturas fijas, muy rígidos, no hablan o hablan muy poquito, con la mirada fija. En sí es como si estuvieran desconectados por completo del medio
sin hablar, algunos sin comer, algunos sin caminar, sin hacer nada, ¿no? O sea, un estado a lo mejor que lo pueden ver muy anormal, que le dicen que está quieto, que no quiere comer, que no habla, solo está sentadito ahí todo el tiempo, pues es algo que llama la atención, ¿no? Y habría que mandarlo de igual manera a urgencias. Y pacientes que se vieron a lo mejor en primero y segundo nivel que tengan resistencia al tratamiento, también debemos enviarlos a un especialista, ya no de urgencia, sino para una valoración, o que tengan comorbilidad con algún otro trastorno mental. ¿Okay? Y bueno, esa es la última diapositiva. No sé si hay alguna duda, pregunta por aquí. Decían que no se mandaba solo el antidepresivo, sino con otro medicamento, pero en la tablita solamente venían los antidepresivos, ¿verdad? Sí, en la tabla solo los antidepresivos. Yo creo que más bien bueno, si lo dije así, tal vez me confundí. Más bien, eso, ya. Eso es en el trastorno bipolar. Trastorno bipolar. O sea, de forma general sí suele ser el antidepresivo. Pero lo que les decía, si localizan o identifican a alguien que pueda hacer un pero digo, como habías comentado, ese era el bipolar. Del estado de ánimo. Ajá, sí, pero el trastorno bipolar. Gracias. Sí. Gracias, yo solo tengo dos preguntas. La primera es, o sea, referiste justamente la parte de que puede haber algo que lo desencadene, ya sea un consumo previo de sustancias o pues un duelo o así. Hay algunos casos cuando no es por una tendencia maníaca depresiva a que simplemente surja sin ningún conflicto emocional, así nada más como un modo de entrar en stand-by, aunque el entorno de la persona sea favorable incluso, o sea, no le represente un problema. Y la segunda es por qué se recomienda, a pesar, por ejemplo, de empezar a ver esta mejoría después de 2-3 meses, por qué se recomienda, si se va a detener, que llegue hasta el tope de 9 meses. ¿Por qué no se podría, no sé, al sexto? Aunque no se suspenda, o sea, de inmediato, que sí tenga como un mes de colchón, como referiste, porque forzosamente hasta el 9º, o sea, ¿qué implicación bioquímica hay o qué? Gracias. Bueno, en tu primera pregunta, ¿ya se me olvidó, colega? Sí, por lo general siempre hay un desencadenante. Puede ser que el paciente diga, no, es que no pasó nada, o sea, yo estoy bien, todo bien, pero por lo general sí hay algo, y en esos pacientes sobre todo es más como la experiencia interna, o sea, algo en él puede estar sucediendo y que no lo identifique, ¿no? Es por eso la importancia de llevar también la psicoterapia en conjunto, ¿no? Porque la idea es que el paciente pueda ver qué lo llevó a estar en la depresión, que aprenda de cierta forma a sobrellevarlo, a cambiarlo, para evitar que nuevamente en el futuro vuelva a tener otro episodio depresivo. ¿No? Pero sí, por lo general siempre hay algo que sucede, ¿no? Por eso es importante como ese manejo conjunto. Y en la parte del medicamento se generan cambios en los receptores cerebrales para los neurotransmisores, ¿no? Entonces esos cambios en los receptores primero tardan en suceder y luego para que permanezcan necesita un tiempo considerable para que eso pueda suceder. Aquí la guía sí lo marca, ¿no? De 9 a 12 meses, pero en otras bibliografías podrías ver que 6 meses más después de la mejoría de los síntomas. Okay, entonces lo que hay que tener claro aquí es que es un tratamiento que es largo, que se debe de continuar más tiempo después de la mejoría para poder tener estos cambios duraderos en los receptores cerebrales. Okay, si lo quitamos antes, muy seguramente no haya sido suficiente el cambio que sucedió bioquímicamente y se vaya a revertir, o sea que vuelva a tener un episodio de depresión e incluso pueda ser más severo que el actual. Okay. Sí. Sí, lo que dijo se necesita para que se afiancen, para los que están en línea. Sí. Sí. Nos ponen en el chat, ¿estos medicamentos solo los prescribe psiquiatría o el psiquiatra, o también puede ser el médico general? Sí los prescribe también un médico general, es por esto que se los decía que
estas recomendaciones de que si no responde al tratamiento, si está teniendo muchos efectos secundarios, mandarlos con un especialista, pero un médico general con cédula, que los conozca, que sepa sobre qué debe de estar monitoreando en cuanto a efectos adversos, que sepa cómo lo debe de administrar, sí lo puede hacer. ¿Okay? No son medicamentos controlados, pero pues siempre sí un médico general con cédula, ¿no? Vaya. Sí es recomendable pues que lo haga un psiquiatra, lo hacemos de forma muy habitual los psiquiatras, pero pues los objetivos de este curso es que también como disminuir esa brecha de salud mental, ¿no? Entonces es algo que sí puede hacer un médico general, y ya si encuentra estas complicaciones a lo largo del tratamiento, no responda, que tenga efectos secundarios severos, que no, a lo mejor que no sepa qué hacer ya con ese paciente, pues derivarlo con un médico general si no tiene datos de urgencia. Si tiene algún dato de urgencia, pues sí, desde primera instancia debe de verse con un psiquiatra. Gracias, doctora. También, bueno, esto ya se estuvo contestando durante toda la plática. En depresión leve o moderada, ¿es necesario el uso de antidepresivos o con psicoterapia puede tratarse? Sí es necesario, o sea, por indicación médica sí lo sería. Pero pues como mencionábamos, debemos de ver lo que opina el paciente, ¿no? Y es una decisión conjunta. Entonces si el paciente no lo quiere, pues necesitamos de hacer los otros tratamientos no farmacológicos para ayudarlo, pero seguir de cierta forma aconsejándolo en el uso del medicamento. La verdad es difícil que de moderada a grave pues mejore sin medicamento. En cuanto a su experiencia, ¿cuáles de los antidepresivos podemos, por ejemplo, utilizar primera línea? O sea, en cuanto a efectos adversos, porque me pasa que muchos, bueno, algún que otro paciente donde yo trabajo no hay psiquiatra hasta 2 horas, ¿no? O sea, en parte de institución. Sí. Entonces, a veces abandonan el tratamiento porque ni en la primera semana aguantan los efectos secundarios. O sea, yo lo que he hecho a veces es pues tratar los efectos secundarios, no sé, que si gastrointestinales y demás, pero hay alguno que diga por experiencia, sé que por ejemplo la fluoxetina es mejor tolerada que la sertralina, pero no sé si su práctica. Sí, bueno, es que sí es muy variable cada paciente. Hay quien responde muy bien a uno y hay quien le da muchos efectos adversos. O sea, de forma general todos son bien tolerados, pero pueden dar un poquito más de efecto a lo mejor en la retirada. Por ejemplo, la paroxetina da muchos síntomas de discontinuación, entonces a lo mejor a veces la evitamos un poquito de primera línea, pero en general todos son bien tolerados. Yo lo que le diría pues es siempre iniciar con dosis bajas. Si no lo está tolerando en la primera semana, entonces intentar a lo mejor la dosis todavía un poquito más baja y un aumento un poco más lento y progresivo, ¿no? Y si de plano no lo tolera, pues entonces utilizar alguna otra opción del tratamiento. Bueno, igual como le pasaba el video a la chica, pues todo el mundo cree que tomar medicamento psiquiátrico es que estoy loco. Entonces yo creo que sí es importante, antes de pues decirle que va a tomar, es importante explicarle los beneficios, ¿no? Esto va a pasar como explicaba la doctora, ¿no? La pregunta aquí sumada. Por ejemplo, yo con los pacientes siempre les digo eso, ¿no? Les va a pasar esto, porque si no entran en pánico. Y es cuando dicen, no, yo no me voy a tomar eso porque ya tengo sed en la boca o estoy teniendo temblor en el ojo, sino que ya lo sepa, ¿no? Ya tenga como esa idea de, bueno, voy a tener resequedad en la boca, voy a tener de pronto un poco de somnolencia, ¿no? Yo siempre les digo, ya que el psiquiatra te mandó el medicamento, vas a notar los síntomas que tú empiezas a sentir y en la próxima cita cuando vayas con el psiquiatra le vas a decir, oiga, ¿sabe qué? Me dolía mucho la cabeza, tenía sueño, y entonces eso le va a servir al psiquiatra para que te ayuden a mejorar un poco el medicamento, si lo van a reducir o si van a decidir si se va a tomar por la noche y ya no de día, y así. Entonces eso les ayuda bastante, la información. Sí, eso es algo muy importante. Igual, bueno, creo que no lo mencioné, pero ahorita lo recordé. En general los antidepresivos se prescriben en la mañana porque dan el insomnio, pero como les decía es como muy variable. Hay quien les provoca sueño, entonces darlo inicialmente en la mañana, y si les provoca sueño, pues entonces cambiar la administración en la noche. Tiene una base
Muy bien, me parece que ya no hay ninguna otra duda. Demos por favor un fuerte aplauso a la doctora Ángela. El doctor Javier te va a hacer entrega de tu constancia de participación y de un presente por parte del servicio. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues con esto terminamos las actividades académicas del día de hoy. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Recuerden llegar temprano, pasar asistencia. Y lo mismo para los que están en línea. Recuerden que los materiales se les van a compartir después de que termine el curso, porque ya vi que no pusieron atención ayer y me pusieron en el chat: oye, Citlali, los materiales sí los mandaron, ¿a dónde los mandaron? No me llegó. Entonces recuerden que se van a mandar posterior a que termine el curso. Y nada más, ¿vale? Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Muchachos de Telementoría, venga.